Muy buenos días. Buen día, doctor. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros, ¿está bien? Aprovecharemos para colocar, por favor, nombres en el chat. En un par de minutitos voy a llamar, listo, ¿ya?
Voy a llamar lista, por favor, ¿me escuchan? Adrián Solá, Presente, doctor. Arce, Arnés, Arce, Gachi, Caero, Catari, Chayapa, Conde, Cosío, Cruz. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Cruz, ¿no? Sí, doctor Cruz. Herrera. Presente, doctor. Buen día. Buenos días. Amani. Marca. Obando. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. Ramírez. Santa Cruz. Presente, licenciado. Ya. ¿Falta alguien más? ¿Quién nos respondió la lista? Buenos días, Licen. Yo, por favor, Robert Jason. Robert Jason, su apellido. Qatari Arias, Licen. Catay, perfecto, ya está. Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo en la anterior clase, que es la negligencia médica. Muy importante es este tema, ¿no? Porque, como habíamos contextualizado al inicio del tema, nosotros como personas ponemos en las manos del médico nuestra salud, nuestra vida. Y el no tener la adecuada atención médica es realmente, pues, desastroso, ¿no? Para nuestra salud y puede poner incluso hasta el peligro nuestras vidas. Habíamos dicho que la imprudencia y la negligencia suelen ser las caras de una misma moneda. El médico no es perfecto, es también un ser humano que puede equivocarse, pero lastimosamente esa equivocación puede cobrar vidas. La iatrogenia es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente causado por el médico a través de sus acciones profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, psicoterapéuticos, etcétera, y que este daño o resultado indeseado no le es imputable jurídicamente. Es decir, la iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o la culpa del médico en la producción del daño, sino es producto de un hecho imprevisto o mejor imprevisible que escapa a toda la posibilidad de ser evitado por los medios habituales o normas de cuidado individual o colectivo. ¿Qué quiere decir la iatrogenia? Resulta de que el cuerpo humano va trabajando en virtud a lo que tiene establecido, ¿no? El sistema circulatorio, el sistema digestivo, por señalar algunos. Y se pueden ir presentando ciertas circunstancias anómalas que pueden generar reacciones no previsibles, ¿no? Por ejemplo, una persona puede estar bien en un tratamiento, recuperando, digamos, su salud, y uno de los sistemas puede fallar imprevistamente. Por ejemplo, el corazón podría fallar en una persona mayor y, lógicamente, el tratamiento más las fallas del corazón pueden generar efectos secundarios como podría ser la muerte. Pero
en circunstancias en las cuales el médico no está con la previsibilidad de que pueda causar o para aparecer esta circunstancia anómala. Entonces el médico muchas veces no tiene las responsabilidades. O incluso existen efectos secundarios en todo tratamiento, ¿no? Que pueden derivar a daños colaterales, ¿sí, vale? Por ejemplo, tenemos daño por un medicamento considerado inofensivo. Hay medicamentos que hoy en día son bastante recetados y se consideran que no causan daño de ningún tipo en la salud de los pacientes. Pero se han ido presentando ciertas reacciones adversas o incluso hasta alergias a algunos medicamentos, ¿no? Entonces, estas circunstancias, el médico muchas veces no puede tener un control sobre todo. Se pueden producir úlceras duodenal aguda generada por la administración de dosis altas de corticoides, siendo este el tratamiento indicado. Cuando se tiene una enfermedad, normalmente tenemos una medicación que ya con anterioridad ha dado buenos resultados en los pacientes, pero suele ocurrir de que se dan circunstancias en pacientes específicos que las reacciones no son las esperadas, ¿no? Incompetencia cervical uterina en los casos de conizacio. Cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres, las etapas gestacionales, muchas veces es complicado dar medicamentos porque pueden tener reacciones adversas tanto en el cuerpo femenino como en lo que va a ser el infante en desarrollo. Entonces, muchas veces la medicación es la prevista para los casos que se presentan, pero las reacciones tienen que ser monitoreadas por el médico, ¿no? Pueden presentarse secuelas de biopsias que determinan abortos o repetición en mujeres jóvenes. Hay mujeres que tienen predisposición, por ejemplo, a los abortos espontáneos, y no es precisamente por el tratamiento, sino que es su mismo cuerpo que tiene reacciones parecidas, ¿no? Entonces ahí también un aborto espontáneo sale del control del médico y obviamente no tiene responsabilidad sobre el mismo. La formación de queloides es otro aspecto. El queloides es una reacción de la piel, ¿no? Haciendo carne viciosa en lo que son la cicatrización. Y eso también, esas reacciones no están en manos del médico porque es una reacción propia del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre lo que estamos hablando de las reacciones que pueden presentarte la iatrogenia que no está bajo la responsabilidad del médico? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, algunas consecuencias de la negligencia médica se puede identificar como físicas o emocionales. Un daño estético puede producir una depresión, ¿no? Por ejemplo, una cirugía que se produzca y en el cual la queloides haya sido, digamos, un resultado no esperado, puede dejar pues cicatrices en la parte del cuerpo donde se ha realizado la cirugía. Y lógicamente esto estéticamente no es agradable, no es normal. Entonces, la persona puede sufrir pues depresión por estas circunstancias. Yo me acuerdo de un paciente que tuvo unas quemaduras y con el pasar del tiempo, estas quemaduras eran en el rostro
Y con el pasar del tiempo se fue presentando el queloides. Y lógicamente el aspecto físico no era pues normal. Esto le generaba lógicamente depresión al paciente, ¿no? Pérdida de algún miembro en el cuerpo. Esto puede producir ansiedad, ¿no? Por la ausencia de la parte del cuerpo que se ha perdido. Puede pasar la inmovilidad, produciendo angustia. Puede producir la desfiguración o deformación física. Esto degenerando, aparte de lo que sería la depresión, la ansiedad, una aflicción especial, ¿no? Puede producir lesiones que provoquen dolores. Esto generando reacciones nerviosas por parte del paciente. Y lógicamente la muerte también puede ser efecto de una negligencia médica. Y esto va a producir la melancolía de los familiares, depresión, ansiedad, angustia, por señalar algunas acciones humanas propiamente en circunstancias como es el daño de un ser querido, ¿no? También aquí vemos algunos ejemplos de lo que ha sido la negligencia médica que fue recopilado por un periódico del Perú, que nos habla, por ejemplo, de las negligencias médicas. Por ejemplo, universitaria quedó en coma tras operarse por quistes ováricos. Otro caso denuncia que embarazada falleció por negligencia médica. Padres denuncian muerte de mellizas por negligencia médica. Lo dieron por muerto, lo sacaron en una bolsa y estaba vivo. Salud investigará la muerte de un niño en la clínica González. Ahí vemos, por ejemplo, 5 casos que muestran la negligencia médica. Aquí en Cochabamba, aquí en Bolivia, se han dado negligencias médicas, en algunos casos denunciadas por los familiares, en otros casos simplemente se ha llegado a un acuerdo y ha terminado en eso el problema, ¿no? Podríamos comentar, citar algún caso de negligencia médica que hayan conocido. ¿Alguien de los presentes podría comentarnos si es que ha escuchado o ha conocido de algún caso de negligencia médica, por favor? Buenos días, doctor. Muy buenos días. Doctor, había, no me acuerdo si era en el 2009, 2010, creo, que a una señora le habían practicado una cesárea, si no me equivoco, y todo había salido bien, solo que se habían olvidado dentro de la señora gasas, y esto había generado una infección muy, muy grave, y ¿cómo se llama? Le habían presentado como salpullido en la señora. Le habían vuelto a hacer la operación, pero estaba grave. Si no iba a ir rápido, si no le iban a detectar eso, ya se iba a morir, estaban diciendo. ¿Puede pasar eso con las gasas? Lastimosamente, el tener algún objeto en el cuerpo humano extraño siempre va a generar ciertos resultados o ciertas reacciones adversas, lo que por naturaleza va a generar pues infección, o el cuerpo va a tratar de luchar contra ese o tratar de asimilarlo. En algunos casos, una cirugía donde una persona ha perdido sangre, está débil, más esta circunstancia puede detonar una reacción tan fuerte como el deceso de la víctima. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, algún otro caso que hayan conocido? Buenos días, doctor. Muy buenos días. No sé si se considera una negligencia médica, doctor,
porque no pasó hace 2 días en la clínica Aranjuez, en la cual un médico había hecho una cirugía de colon a una chica aproximadamente unos 25 años de edad, que en lo cual no la había, al momento de poder determinar la operación, no había acomodado correctamente lo que eran los órganos que estaban por encima del colon, que no había acomodado correctamente, en la cual la chica o la señorita tenía un sangrado constante donde no dejaba de parar, y en la cual la señorita ha entrado en terapia intensiva, luego ha sufrido un paro cardíaco, y al momento de hacerle los estudios, lo que era la autopsia, de por qué estaba así, ha resultado que médicos externos han dicho que los órganos de la señorita no estaban correctamente acomodados después de la cirugía. Ya. Es muy importante saber de que la única forma de determinar una negligencia médica es que se haga una pericia médica para determinar qué es lo que habría pasado, cómo habría pasado y, lógicamente, cuáles habrían sido las reacciones del médico tratante para determinar una negligencia. Puede darse caso de que la negligencia es real, que haya sido producida por una mala atención del médico, o en el caso, como habíamos estado señalando, podría ser un caso de iatrogenia en la cual el médico no podía prevenir, ¿no?, ciertas reacciones del cuerpo. Normalmente, ¿qué ocurre cuando existe una cirugía abdominal en el cual tienen que sacar, digamos, algunos órganos? El acomodar va a ser complicado. El mismo cuerpo va acomodando los órganos internos, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? El médico, lógicamente, va a ir tratando de colocar, pero en algunos casos, ¿qué ocurre? Existen espasmos de los órganos en los cuales, en vez de acomodarse, se retuercen y ocasionan pues obstrucciones. Imagínense tener un intestino delgado, como quien diría, como una cañería tapada, puede generar pues grandes conflictos, ¿no? Incluso producir la muerte de la persona. Hay que observar también un aspecto muy importante en lo que es la atención médica, lo que es el historial clínico, ¿no? El ejercicio de la medicina y la profesión sanitarias, tanto en la medicina institucionalizada como en la privada, está basado en la relación médico-paciente, de la que derivan derechos y deberes recíprocos. Dentro del contexto médico-legal y deontológico del ejercicio de la profesión sanitaria, las historias clínicas adquieren su máxima dimensión en el mundo jurídico porque es el documento donde se refleja no solo la práctica médica o los actos médicos, sino también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente. ¿Qué es el historial clínico? Es el registro de la salud del paciente realizada por el médico o por el personal sanitario, ¿no? Normalmente cuando vamos al médico vas registrando, ¿no? Ya el 2010 tuvo un resfrío fuerte. A ver qué pasó con ese resfrío fuerte. Se le medicó, se le diagnosticó COVID y se le hizo el tratamiento. Hasta ahí recuperó y no volvió a consulta. Entonces, posteriormente regresa con ciertos malestares que se atribuyen a los efectos secundarios del COVID, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, ¿no?
que en estos últimos casos se han ido dando hechos de que los pacientes han superado el COVID, pero tienen efectos secundarios y muchas veces los pacientes no han continuado con el tratamiento, no han visto si es que han tenido algunos efectos secundarios por parte de la enfermedad y lógicamente cuando un cuadro no se trata adecuadamente o no se hace una valoración correcta, puede causar pues problemas en la salud. En esta circunstancia, lógicamente, este historial médico, este historial clínico va a denotar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, para en algún caso buscar ciertas responsabilidades, ¿no? Si es que ha habido o no ha habido negligencia médica, o es el caso de que el paciente ha tenido cierta responsabilidad en el hecho por una falta de control y seguimiento de su enfermedad. Convirtiéndose este historial clínico en prueba documental que evalúa el nivel de calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios y a las instituciones públicas o privadas. Pero lastimosamente también tenemos otra circunstancia, ¿no? Nosotros, especialmente los que no tenemos un seguro, vamos acudiendo a un médico, a otro médico, de acuerdo, digamos, a las circunstancias o necesidades. Pero cuán importante, por ejemplo, es tener un seguro en el cual exista un historial médico en el que el médico o los médicos que nos traten van a tener posibilidad de acceso a nuestro historial médico y van a saber cuáles son las complicaciones médicas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, qué tratamientos, para que con esta información el médico tratante pueda tener pues mayores posibilidades de realizar un diagnóstico más completo. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante de lo que es el historial clínico? Este tiene como finalidad primordial recoger datos del estado de salud del paciente con el objeto de facilitar la atención médica. En algunos casos puede servir para la investigación, también la evaluación de la calidad asistencial. La historia clínica es considerada por las normas deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente derivado de los derechos a una asistencia médica de calidad. Administrativamente, el historial clínico es elemento fundamental para el control y gestión de servicios médicos de las instituciones sanitarias. No tener un historial clínico resulta de que puede ser nocivo contra el tratamiento que se pretende dar, ¿no? Cuando no se tiene este historial clínico, puede producirse la mala praxis clínica asistencial por el incumplimiento de las normas legales, defectos de gestión de los servicios, riesgo de potencial responsabilidad por perjuicios al paciente, en la institución, a la administración, riesgo médico legal objetivo por carencia de elementos de prueba fundamental en reclamaciones. ¿Qué ocurre cuando un paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad de base y el médico tratante no lo conoce y simplemente lo está tratando por COVID? Entonces, en esta circunstancia no sabe cómo está pasando su enfermedad de base y qué medicación tiene. Entonces, puede darle un medicamento que puede ser contraindicado a su enfermedad de base, que puede generar, lógicamente, resultados adversos, ¿no? Este historial clínico
como características tienen confidencialidad, paciente, médico, tiene que ser veraz en sus contenidos, completa, única y disponible para los médicos que vayan a tratar a los pacientes. Cuando hablamos de confidencialidad, queremos señalar que es el secreto médico, la confidencialidad o intimidad de la historia clínica. Son tres cuestiones que se implican y recíprocamente se relacionan. No cualquier persona puede leer un historial médico, es necesario de que sea solo el médico tratante como el paciente, ¿no? La disponibilidad se requiere de que este historial clínico esté siempre disponible para cualquier atención médica que haya o que requiera el paciente, ¿no? Único, no puede haber varios historiales médicos porque, como sabemos, el historial médico va a reflejar todas las dolencias en la salud del paciente, entonces debe estar a disposición del médico tratante. Debe ser legible, esto para una mayor comprensión. Lastimosamente, sabemos muy bien el dicho de letra de médico es pues ilegible, ¿no? Veracidad completa, coetaneidad de registros, identificación del profesional que los realiza deben ser claros y puntuales. Analizando ya la negligencia médica desde el punto de vista jurídico, esa negligencia puede derivar pues en hechos ilícitos, ¿no? Que van a generar delitos en el que puede incurrir un médico en la mala práctica de la medicina. Puede causar un homicidio culposo, un homicidio imprudente, el cual va a repercutir y va a tener efectos jurídicos, ¿no? De responsabilidad, tanto civil como penalmente. El ejercicio ilegal de la medicina, la contaminación por transmisión sanguínea, la omisión por auxilio, pueden ser algunas circunstancias en las cuales un médico puede estar inmiscuido y, lógicamente, el daño al paciente. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, por favor? ¿Algún comentario? ¿Nada? En esta línea de la negligencia médica puede producirse algunos efectos de una mala práctica, por ejemplo, lesiones en el que está por nacer. En el caso de un parto, muchas veces se puede presentar una mala práctica y puede ocasionar lesiones en los infantes. Yo me acuerdo un caso en el cual una mujer dio a luz y al poco tiempo se entera de que en el parto su hijo no había tenido acceso al oxígeno por un tiempo largo, el cual le habría generado cierta lesión cerebral que era irreversible, ¿no? Y realizadas las averiguaciones, fue una negligencia médica, una mala atención inadecuada al infante, el cual le produjo este daño, ¿no? Definitivo, que era un daño cerebral.
puede haber abortos imprudentes, abortos sin consentimiento, que esto de acuerdo a la mala práctica puede causar, como habíamos visto, daños en los pacientes o en la vida de las personas tratadas. Una historia, por ejemplo, esta del periódico que dice: mandan a la cárcel a médico por la muerte de un paciente. Vamos a ir analizando algunos casos de negligencia médica. Uno dice: niño muere de meningitis por error de diagnóstico. Antonio S.G., de 14 años, murió tras haber sido diagnosticado y tratado erróneamente de gastroenteritis, recetándole tan solo una dieta blanca y tratándole durante días con medicamentos contra los vómitos, sin ordenar su ingreso hospitalario para una exploración, análisis y vigilancia, cuando en realidad presentaba todos los síntomas de estar padeciendo una sepsis meningológica. Entonces ahí vemos que el médico tratante no descubrió la enfermedad que estaba sufriendo el menor y le da tratamiento inadecuado a otro tipo de enfermedad, el cual lógicamente genera un daño masivo y el fallecimiento, ¿no? Otro caso, le transfunden sangre con SIDA por error. Juan R.R. falleció 1 año y medio después que se le practicara en un hospital de seguridad social en Santander un autotrasplante de médula ósea para tratar de resolver el mieloma múltiple que padecía. Unas horas después de la intervención se le transfundieron plaquetas contaminadas con VIH por un error en la identificación de la sangre, según el magistrado Ernesto Manzano, que fue el encargado de juzgar el caso. Se infringieron los más elementales deberes de cuidado que cualquier persona mínimamente diligente hubiera observado.